En esta noche tenemos como tema el dragón y la bestia. La clase pasada pudimos analizar o comenzar a estudiar y a profundizar los significados o los símbolos que son tan importantes, tan vitales para poder verdaderamente tener una exégesis de la explicación de un pasaje bíblico, por lo que establecimos que hay una rama de la teología que se llama la hermenéutica. Voy a dar un repaso en la clase pasada, y en la hermenéutica nos permite tener principios espirituales o verdades que es importante aplicarlas cuando venimos a estudiar la Biblia. Uno de los principios de la hermenéutica es que un texto fuera del contexto hace un pretexto. O sea, la mayor parte de las sectas que existen alrededor de la Biblia, y lo digo alrededor de la Biblia porque tanto los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, el unitarismo, etcétera, etcétera, son organizaciones religiosas que usan la Biblia. Pero la característica precisamente de las sectas, o por lo cual quedan clasificadas como sectas, es que de un versículo sacan una doctrina, o sacan un versículo de su contexto, repito, hacen un pretexto, desarrollan una doctrina sin tomar en cuenta todos los demás pasajes de la palabra de Dios. Y toda la Biblia, los 66 libros que forman este volumen de literatura, maravillosamente y divinamente inspirada por Dios, hacen una suma de todas las cosas que Dios tiene. Entonces dijimos que no puedo estudiar Apocalipsis sin tener el libro de Daniel. No puedo tener Ezequiel sin estudiar Daniel. No puedo comprender Isaías si no he leído Primera y Segunda de Reyes. Y así nosotros tenemos que ir viendo la unidad de los libros de la Biblia, porque es como una tela donde los mismos hilos van entretejidos y por todos lados hay que seguir ese hilo para no agarrar y salirnos y romper y hacer una rotura en esa tela o en ese vestido. Esto podría ser una ilustración adecuada. Entonces, la Biblia así tiene que estudiarse. Tenemos siempre que estar comparando versículo con versículo, precepto sobre precepto, línea sobre línea, para no caer en una herejía o no irnos a los extremos, porque últimamente las herejías son las verdades llevadas a un extremo. Repito, una herejía es una verdad llevada a un extremo. Pudimos ver en la clase pasada lo que significan las bestias, como en el versículo 1. Juan vio salir del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas un hombre blasfemo. Vimos que las bestias representan en la Biblia imperios o gobernantes. Vimos también que las cabezas de las bestias representan lo mismo. Una bestia con una cabeza, ¿verdad?, es un gobierno con un gobernante, o un imperio con una cabeza. No se puede tener un imperio o un reino sin que haya una cabeza, un líder, un dictador o alguien que esté al frente. Vimos también claramente que los cuernos estaban representando la última forma del gobierno mundial, que son los que atañen a la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2. Muy bien, vamos en esta noche al capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Y vamos a continuar analizando por qué el anticristo, también lo vimos la clase pasada, se le llama la bestia. Vimos que esta palabra en el griego terión, es y se usa para los animales salvajes, para los animales depredadores, sanguinarios y crueles. La Biblia hace una grande diferencia entre bestias y animales. Las bestias en la Biblia son la pantera, el tigre, el león montés, la hiena, etcétera, etcétera, animales no domesticables. Y la Biblia tiene en su clasificación a la vaca, al becerro, a los perros, y así animales mansos que se llaman por naturaleza, que se consideran animales, no bestias. Nosotros usamos la palabra bestia, ¿verdad?, para expresar de una forma lastimera o humillante a una persona
que ha hecho alguna barbaridad, decimos, eres una bestia, ¿verdad? O sea, lo que has hecho es bestial, o sea, es casi comparable con un animal salvaje. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo escogió el término bestia para poder determinar la personalidad del anticristo. Ya vimos también que el anticristo será una persona sin compasión, sin misericordia, deshumanizado, desensibilizado y sin una conciencia, moralmente hablando y espiritualmente. Será un hombre que durante los 3 años de su ministerio o los 42 meses agredirá a Dios, el tabernáculo del cielo y las cosas del cielo y en contra de los santos. Será un hombre que tendrá una campaña de desprestigio contra los judíos y contra los cristianos. Será un hombre que estará continuamente blasfemando el nombre. Ahora muy bien, la última de las bestias que Daniel vio en Daniel capítulo 7, acuérdense ustedes que en Daniel 7 hay otra visión de este profeta hebreo. La primera fue en el capítulo 2 con la estatua de Nabucodonosor que representaba ¿qué cosa? La cabeza que representa Babilonia, la cabeza de oro. Después el brazo y el pecho de plata representa al imperio que siguió a Babilonia, que fueron los medos y los persas. Después el vientre de bronce representa a Grecia con Alejandro el Magno. Las 2 piernas de hierro de la estatua representan el cuarto imperio, que es Roma. Y después desciende el hierro y hay 5 dedos y 5 dedos de barro y de hierro mezclados que representan a los 10 gobiernos que se van a unificar para formar la última forma de imperio mundial, de donde saldrá el anticristo. Entonces, en esta estatua tenemos que va a haber solamente 4 imperios que son Babilonia, medos persas, griegos y los romanos, y el imperio que sigue de Roma. Desde el imperio romano, los dedos de los pies no han surgido en estos últimos 20 siglos, o en estos últimos 2000 años. Ya vimos también que Inglaterra, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, quiso levantarse y casi llega al Medio Oriente, conquistaron la India, estaban en Jerusalén, en Israel, cuando comenzó, antes de comenzar, después de la Segunda Guerra Mundial, lo sacaron en la Liga de las Naciones. Los otomanos turcos también quisieron aprovecharse y ganar territorio. Ganó la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos. En el 50 comienza la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y durante más de 30, 40 años hasta el 89 se acaba Rusia, y ahorita sigue con el liderazgo preponderante comercial, económico y militar los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces parecería, ¿verdad?, ahorita que ante los ojos del mundo que Estados Unidos es realmente el último imperio. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, no lo va a hacer, ni tampoco lo ha sido, ni lo será jamás. Surgirá 10 gobiernos del antiguo imperio romano revivido, de donde saldrá el anticristo. Ahora, en el capítulo 7 de Daniel, él tiene otra visión, donde vimos también en el versículo 2 que vio 4 vientos. Ya vimos que son espíritus, la palabra vientos es roaj, que se tradujo aliento, viento o espíritu, dependiendo del contexto dentro del cual está escrito, que combatían en el gran mar. ¿Cuál es el gran mar? El mar Mediterráneo. ¿De dónde vio Juan salir a la bestia? Del mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque él se encontraba en la isla de Éfeso. Y la isla de Éfeso está enfrente del mar Egeo, que se encuentra a un lado de Grecia, que es precisamente lo que se conoce como el mar Mediterráneo. Entonces, del mar Mediterráneo, de esa área geográfica, el apóstol Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, ve surgir a esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas en los cuernos. Ahora, aquí en el capítulo 7 de Daniel, dice el versículo 3, 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Vemos nosotros, para comprobar que estas bestias representan a gobiernos, que dice la Biblia en el versículo 17 de Daniel 7, estas 4 grandes bestias son 4 reyes, que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo
y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Noten ustedes, pongan mucha atención. En el capítulo 2 son 4 imperios y el último 10 dedos. Y en el capítulo 7 son 4 bestias y dice que después de estas 4 bestias, versículo 18, recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea que, de acuerdo a la visión del capítulo 2 de Daniel, y de acuerdo a la visión del capítulo 7 de Daniel, no van más que a surgir 4 imperios, y no hay otro lugar para otro imperio intermedio hasta que Cristo regrese al planeta Tierra. Una vez que nosotros tenemos esta plataforma escatológica o esta plataforma profética, ya no nos podemos mover. Ya es nuestra base, es nuestra directriz, es nuestra brújula para saber que aunque haya surgido Estados Unidos, aunque haya surgido Rusia, cristianamente y bíblicamente podríamos saber desde hace cientos de años que la Biblia no permitía a ningún otro imperio antes que viniera Cristo, porque el último imperio fue el Imperio Romano. Ahora, en la visión del capítulo 2, los 10 dedos que descienden de Roma, porque el último imperio va a resurgir de Roma, nos hacemos una pregunta. Aquí aparentemente son 1, 2, 3, 4 imperios, y el quinto imperio es los 10 dedos de los pies. Pero aquí en la visión del capítulo 7 dice que son 4 reyes, y después de estos reyes recibirán el reino los santos del Altísimo. Vamos otra vez a repetir enfáticamente. ¿Cuáles son estos 4 imperios de la estatua de Nabucodonosor? Babilonia apunta a lo que es Irak. Los medos persas, que en 1935 cambiaron el nombre de Persia a Irán. Apúntalo, Irak, Irán. El tercero que es Grecia, que permanece con el mismo nombre, y el cuarto que es Roma. Entonces, cuando en la visión del capítulo 2, la piedra golpeó la estatua que representa a Cristo, ¿dónde pegó? Pegó en los pies. O sea, cuando venga Cristo, estarán reinando los 10 dedos de los pies, o la forma de los últimos 10 gobiernos encabezados por el anticristo, lo cual nos confirma Apocalipsis 17. Después vamos a pasar para allá. Cuando venga Cristo va a golpear en los pies de la estatua, pero recuerden que cuando Cristo golpea la estatua, también son derribados el oro, la plata, el bronce y el hierro. O sea que cuando venga Cristo, volverán otra vez a resurgir como imperios mundiales: Irak, Irán, Grecia y Roma. En el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 4, hay las bestias, y la primera es un león que representa Babilonia. La segunda, versículo 5, es un oso que representa a los medos persas. La tercera, versículo 6, es un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas que representan los 4 generales a los cuales Alejandro el Magno en su muerte repartió el imperio griego. Y la cuarta bestia en el versículo 7 es indescriptible. Ni siquiera el Espíritu Santo encuentra un animal para poder ilustrar quién era esta cuarta bestia. Ahora, pongan en mente y tengan mucho cuidado. Recuerden ustedes el león, el oso y el leopardo. Vamos otra vez a Apocalipsis 3 y comparemos esta escritura. Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante ¿a quién? ¿De dónde sacamos la figura de un leopardo? De Grecia. Y a Alejandro el Magno se le dijo y se le acuñó la frase, el leopardo del Medio Oriente, por las conquistas vertiginosas que Alejandro el Magno llevó a cabo en menos de 11 años. A los 19 años, Alejandro el Magno ya era un grande conquistador. Murió a los 33 años de edad. Y había conquistado casi toda Europa, casi todo el norte de África y casi todo el Medio Oriente. A él se le llamaba el leopardo.
Y la cuarta bestia que subía de la tierra tenía 2 cuernos, decía ya, ¿verdad? Tenía los cuernos del capítulo 7 de Daniel. Ahora, la bestia que ve Juan subir del mar era semejante a un leopardo, o sea, el cuerpo de la bestia es Grecia, los pies como de oso. ¿Quién es el oso? Los medos y los persas, Irán, y en la boca como de león, que es Irak o Babilonia. Vemos nosotros que el anticristo surge, y el cuerpo del anticristo, la forma de la bestia o bestia animal, no tiene una cabeza. Se describe como una bestia, como un monstruo al anticristo, y en lugar de tener una cabeza, tiene 7 cabezas. Además tiene 10 cuernos, y se describe el cuerpo que tiene la bestia: leopardo, Grecia, oso, medos persas, león, Babilonia. O sea que lo comprueba lo que dijo Daniel. Antes de que venga Cristo, el anticristo reunificará Irán, Irak, con naciones de Europa para formar una alianza que se da por manos humanos, pero no se mezclarán, así como el barro no se mezcla con el hierro, porque en el oriente la religión es lo que basa, lo que determina la política. En el occidente es el dinero. La mentalidad de los musulmanes, la mentalidad de los chiitas, la mentalidad de los sunis, la mentalidad de todas las religiones del Medio Oriente es básicamente la religión. Ahí nada de política, todo está basado en la religión. Aquí en el occidente, en el dinero. Por eso nosotros no entendemos a los suicidas, cómo se pueden matar, porque todo allá está ligado con Alá y con la religión. Nosotros les llamamos fanáticos religiosos. Ellos nos llaman hijos de Satanás. Bueno, así está la situación, ¿verdad? ¿Qué haríamos si no tuviéramos un parámetro, verdad? Para saber quién está bien, ellos o nosotros. Entonces, es maravilloso darnos cuenta que estas bestias las encontramos en Daniel 7, que representan a los últimos imperios que la Biblia dice que estarán vivos, estarán reunificados a la segunda venida de Cristo. ¿Y acaso no es interesantísimo que Irak haya vuelto a resurgir después de siglos, hasta 1991, cuando vino la guerra del Golfo Pérsico? Pues ahí estaba Irak, ¿verdad? Irak, ¿en dónde quedará? ¿Quedará al norte de Guadalajara o al sur de Chiapas? Tú le preguntabas a estudiantes, hicieron una estadística en Europa y todo, la mayor parte de los estudiantes ni siquiera sabían dónde quedaba Irak. Sin embargo, después de la guerra del Golfo Pérsico, hasta nuestros días, desde hace aproximadamente 12, 13 años, Irak es el centro. Qué curioso que si estamos en los últimos tiempos, Irak vuelva a convertirse en el centro de la atención mundial. Cuando hace 2600 años la Biblia nos dijo que Irak resurgiría como el centro del comercio internacional, político y religioso, donde el anticristo tendrá sus cuarteles ahí y en Roma. Qué interesante. El otro día estaba leyendo el libro de un ex ateo que se convirtió y me pareció fantásticas sus deducciones que él hizo para determinar que existiera Dios. Dice, yo era un científico, fíjense ustedes qué precioso, qué forma más elemental y qué línea de lógica tan elemental. Dice este ex ateo, ahora desde luego es cristiano, y se dedica a visitar las universidades de Europa para dar testimonio de por qué es la peor estupidez irracional y la peor abstracción intelectual que existe es el ateísmo. Y él dice así, no hay en el ser humano, ni en la ciencia, ni en ningún campo académico, más que 2 campos. No hay más que 2 campos. Uno es los evolucionistas, que creen que accidentalmente surgió la vida. Esto se llama naturalismo. O sea que por causas naturales surgió la primera célula. Y en el otro campo están los que dicen que el origen de la vida no fue por causas naturales, sino que se encuentra detrás un creador y diseñador inteligente. No hay más que esos 2 campos. O crees que hay un diseñador y un creador que hizo todas las cosas, o eres un naturalista que crees que por causas naturales todo fue creado. Entonces dice, yo me paré aquí en medio y yo estaba con el lado de los evolucionistas.
porque yo creía que por causas naturales se creó la primera célula. Y dice, cuando comencé a investigar y a recorrer las bibliotecas más importantes y a hablar con los científicos evolucionistas más conocidos del planeta, lo primero que les dije fue, ¿de dónde sacaron ustedes que el origen del universo fue una primera célula cuando esto es imposible demostrarlo científicamente? Y le contestaron, pues de Carlos Darwin. ¿Y a Carlos Darwin de cuál fumó? Es un señor que se le ocurrió, que puso una postulación de una idea abstracta sobre la mesa, sus discípulos convirtieron todo esto, sin embargo, él jamás ni siquiera lo creyó en su libro El origen de las especies. Tú lo lees, que ya tiene más de un centenario que se publicó y dice, puede que, chance y, no estoy seguro, no creo, a lo mejor. O sea, todas estas frases de ninguna manera se pueden considerar científicas. Y llegas a la Biblia y Dios en el principio, así dijo el Señor. Llegas a la Biblia, todo lo que se dice, nunca encuentras chance y, a lo mejor, no estoy seguro. Llegaban los profetas, así dice el Señor. Palabra de Jehová vino a fulano de tal. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Dios no trata de demostrar que existe Dios. Dios habla y dice que Dios existe y que Él es el creador del universo. Entonces, este científico, cuando trató de investigar la data, todas las cosas que le podían proporcionar las mentes disque científicas de la evolución, reconoció que científicamente era antidemostrable la evolución. Porque era imposible que un sapo pudiera cruzarse con un ave, o que una foca se cruzara con una jirafa, o que los aminoácidos, que son los ladrillos que forman los músculos de la vida del perro, del gato, han impedido biológicamente una evolución. Entonces existe la microevolución, que es el cambio entre las mismas especies, como el perro pastor alemán, perro salchicha, perro labrador, etcétera, etcétera, caballo pony, caballo percherón, caballo árabe, etcétera, etcétera, pero no existe la macroevolución, que es el cambio de una especie a otra especie. Si tú eres evolucionista, debes de saberlo. Hay la microevolución, que es el cambio dentro de las especies, y la macroevolución, que es el cambio de una especie a la otra. La macroevolución es anticientífica, y jamás hay un documento que pueda demostrar que ha habido un cambio de una especie a otra especie, de un perro a un camello, o de una vaca a un toro, o de un toro a una rana, o de una rana a una foca. Jamás ha existido en los 6,000 años que tenemos de historia. Entonces, cuando él dice en su libro, cuando yo no pude demostrar esto y me di cuenta que era por fe, me volví y comencé a preguntarle a los científicos cristianos que me dieran muestras científicas de que Dios existía. Entonces me contestaron en el Instituto para la Creación y la Naturaleza de San Diego, California, donde agrupa más de 800 científicos cristianos, que él comenzara a estudiar las evidencias científicas que había en la Biblia, pero más que las evidencias científicas, las profecías cumplidas en la Biblia. Y esto se llama análisis analítico, análisis legal y análisis temperamental. Y cuando él pudo analíticamente demostrar que la Biblia era real y que de una forma legal la Biblia era real y de una forma histórica y analítica la Biblia era real, dijo, me encontré con que tenía una montaña de evidencias de que la Biblia es real y que todo tuvo la causa con un creador por el diseño y el orden que existe, cuando no me encontré una sola prueba de que la evolución existe. Es increíble cuando nosotros venimos a la Biblia, la exactitud. Llegas a la Biblia, Nabucodonosor, rey de tal, los imperios, los reyes, todo es historia, geografía, psicología, antropología, arqueología. No llegas a la Biblia y pues, me parece que, a lo mejor vi por ahí volando a alguien que tenía patas de marciano. Llegas, por ejemplo, y tomas el Corán de los musulmanes, el Bhagavad-gita, los persas, el Tripitaka de Buda, los libros de Confucio y todos los libros sagrados que quieras y los pones del lado izquierdo. Ninguno de los libros sagrados que existen contienen ningún lenguaje profético. Ninguno.
Y llegas a la Biblia y la comienzas a estudiar y Dios comienza a revelarte el origen de las naciones, el origen de la familia, el origen del ser humano, pero no solamente el origen, sino la Biblia nos dice, yo soy el alfa y el omega, nos muestra el principio y nos muestra a dónde acabaremos, como individuos y como naciones también. Los jueves estoy compartiendo un estudio en el sur que se llama Dios y las Naciones, se los recomiendo a los que les interese la historia. Es un estudio exhaustivo que estoy compartiendo del origen de las naciones, a la luz de la Biblia. Y es fascinante este estudio, porque nos muestra el origen de todos los imperios, el origen de la rebelión, de la astrología, del ocultismo, de la brujería, el origen de todas las cosas. Y todo se encuentra en este libro maravilloso que aquí abrimos los martes, que se llama la Santa Biblia. ¿Y sabes por qué se llama Santa Biblia? Porque dice la verdad. Es el único libro en el cual tú puedes confiar que te dice la verdad. Todos los demás son filosóficos, especulativos o hipotéticos. Muy bien, entonces aquí en Apocalipsis 13, regresamos. Las 4 bestias son 4 reyes o gobiernos. Los 10 cuernos son 10 reyes o gobiernos. El cuerno pequeño representa a un gobernante que se hará paulatina o progresivamente grande. Y los 3 cuernos desarraigados representan a 3 reyes que serán depuestos. Regresamos a Daniel y veamos esto con más detenimiento. Daniel tiene la visión de estas 4 bestias, el león, el oso, el leopardo y la 4ª bestia. Y en el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salía de entre ellos. La única referencia que se nos da de la 4ª bestia en el versículo 7 es que tenía 10 cuernos. Después de esto no se vuelven a mencionar en toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis. Los 10 cuernos. ¿Dónde están los 10 cuernos? En la 4ª bestia. ¿Quién es la 4ª bestia? El antiguo imperio romano. Muy bien, dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, otro salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Observen, al acabar la visión de la 4ª bestia, inmediatamente el profeta Daniel ve el juicio de Dios y nosotros recibiendo el reino del Altísimo en la otra vida. Después de mirar, se sentó un anciano, versículo 9, de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué es lo que Daniel vio hace 2600 años? Lo mismo que el apóstol Juan vio 600 años después en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 11 al 15, que se llama el juicio del gran trono blanco. Donde está Dios representado con el pelo blanco como el anciano de días, representando su eternidad de Dios, el que no tiene principio ni fin, y donde los libros son abiertos y el que no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego y azufre. Vemos pues la armonía entre Daniel, Ezequiel, Isaías, Abraham, Josué, David, Juan, Pablo, todos absolutamente estos más de 40 hombres que escribieron la Biblia, unos pescadores, otros profetas, otros higueros, otros agricultores, otros apóstoles, otros pescadores, ninguno de ellos casi se conoció. Sin embargo, los más de 40 autores de la Biblia que hicieron los 66 libros que forman la Biblia, todos hablan de lo mismo. Ninguno se contradice, y lo que aparentemente parece una contradicción es un problema intelectual de tu mente, no es un problema de Dios. Es tu problema de tu capacidad para entender y tu falta de madurez para poder ampliar y tener sentido a tu intelecto o a tu comprensión las cosas profundas del Espíritu de Dios.
Dicen Hebreos que después de ser maestros muchos de ustedes necesitan todavía la lechita. ¿Por qué? Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, si no has ido a la escuela y no has pasado el segundo año, ¿cómo quieres comprender las cosas del quinto y del sexto año de primaria? ¿Cómo quieres comprender álgebra cuando no aprendiste las tablas de multiplicar? Y no es que seas bruto, es que te ha faltado desarrollo intelectual y capacidad y diligencia y perseverancia para estudiar. Y así pasa con la Biblia lo mismo. Hay cristianos que tienen 6, 8 años y no se disipulan, no toman estudios, nunca abren la Biblia. A ver, explícame la predestinación. ¿Y por qué Dios dice esto? ¿Y por qué si Dios permite la guerra en Irak? ¿Y por qué no le corta la cabeza a Fidel Castro? ¿Y por qué no acaba con el mal? Quieren ya entender preguntas que van más allá de su capacidad para entender, cuando aunque se les explicara, no las entenderían. ¿Por qué no las entenderían? Porque es igual que un niño de 3 años me pregunte cómo vienen los niños al mundo, y aunque yo le explique las leyes de la genética y el proceso natural de la fecundación del esperma con el óvulo de la mujer, el niño no, en su capacidad de 3 años, no lo comprendería. Tiene el mismo cerebro que tengo yo, pero no está igual de desarrollado que el mío. Pero ese niño, 5 años más tarde, a los 8 o 9 años de edad, va a entender perfectamente bien el proceso de la fecundación. ¿Por qué? Porque ya tiene desarrollado las neuronas de su cerebro para comprender cosas más amplias. Así es espiritualmente. Las personas que no quieren pagar el precio, no estudian y no leen, después como no encuentran respuestas, se amargan. No, nadie me contestó. Son puras babosadas, puras tonterías. Y creen que ellos pueden saber más cosas cuando no saben que su problema es y se llama soberbia intelectual. Bueno, regresamos a Daniel 7 y dice la palabra de Dios para explicar después de los 4 imperios el juicio del gran trono blanco, versículo 9. En el versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y con cuánta razón, ¿verdad? Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, o sea, de ese león, de ese leopardo, de ese oso, de la cuarta bestia, los 10 cuernos, el pequeño cuerno que salió en medio de los 10 cuernos. Nada de estas cosas Daniel entendía, como ahorita en este momento, cuando por primera vez muchos de ustedes escuchan esta explicación. Cuernos, bestias, leones, ¿verdad? Pues parecería el Rey de los Anillos. O alguna cosa así, que si no es la primera película, no le entiendes la tercera. Exactamente así es. Tienes que ver desde el principio para poder comprender el final de cómo se concluye todo el epílogo de todas las cosas. Entonces vamos a ver la explicación en el versículo 17. Otra vez, es el Espíritu Santo el que nos interpreta la Biblia. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Por qué habla de 4 bestias? Cuando los dedos de los pies parecería que fuera el quinto imperio. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque el imperio romano, la cuarta bestia, nunca ha dejado de existir. Terminó en el año 350 después de Cristo con Constantino, el último emperador romano. Terminó el imperio romano políticamente, pero continuó perpetuándose religiosamente. Y se convirtió en el estado más rico y poderoso de Europa por más de 17 siglos. No ha dejado de gobernar. Ya no políticamente, ahora en otro ámbito que es la religión. Por eso habla de 4 bestias nada más. Porque los 10 dedos surgirán de el antiguo imperio romano revivido. Y el anticristo surgirá, ¿de dónde? ¿De México? No. ¿De Argentina? Tampoco. ¿De Brasil? Tampoco. ¿De Australia? Tampoco. ¿Los países escandinavos? Tampoco. El anticristo, de acuerdo a la Biblia, surgirá de alguno de los países que formaron el antiguo imperio romano. ¿Y qué países formaron el antiguo imperio romano representado por las 2 piernas? Casi toda Europa, hasta llegar al río Rin en Inglaterra, casi todo el norte de África, y gobernó Irak, Irán e Israel.
y parte de lo que actualmente se conoce como Saudi Arabia. Entonces, de esa zona, de acuerdo a la Biblia, el anticristo surgirá. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, entonces, dice la Biblia en el versículo 19, que entonces Daniel tuvo deseo de saber la verdad acerca de qué bestia. ¿Perdón? De la cuarta bestia, ¿qué es? El Imperio Romano, que era tan diferente de las otras, espantosa en grande manera, versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Lo vamos después a comparar con Apocalipsis 13, donde la Biblia dice que al anticristo se le dio el poder de vencer a los santos. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores, hermano. El anticristo va a vencer a los santos físicamente, porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Los santos que fueron vencidos en el Coliseo romano no fueron vencidos por Roma, fueron mártires, y ellos fueron más que vencedores porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, el hecho que el anticristo o alguien le quite la vida a un cristiano no significa que esa persona haya vencido. Cuando el diablo, a través de Judas, entregó a Cristo al gobierno romano y a los judíos para que lo crucificaran, parecería que el diablo había vencido a Cristo y las fuerzas del mal y las potestades de las tinieblas habían vencido al Hijo de Dios, pero que susto se llevó a los 3 días cuando resucitó. Dice en 1 Corintios 2 que si los príncipes de este siglo hubieran sabido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. Entonces lo que aparece como lo débil es la sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los poderosos. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, dice el versículo 23 de Daniel 7, la explicación. Síganme con mucho cuidado. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por eso sabemos que las bestias están simbolizando a la estatua de Nabucodonosor. En el capítulo 2 simbolizaba la cabeza de oro Babilonia, el pecho y los brazos de plata los medos persas, el vientre de bronce Grecia y las piernas de hierro Roma. Y vimos que en la estatua no hay más que 4 imperios más los 10 dedos, que es cuando la roca viene, pega contra los dedos de la estatua y se derrumban todos estos poderes gentiles que representan a los imperios mundiales gobernados por Satanás. Entonces aquí en Daniel 7 dice la cuarta bestia, o sea, el imperio romano es la cuarta bestia y será diferente a todos los reinos. Devorará, trillará y despedazará. Despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? Del imperio romano, de la cuarta bestia. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Por qué el anticristo se retrata o está simbolizado en Apocalipsis 13 como una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos? Porque esos 10 cuernos representan el último gobierno que el anticristo manipulará. Y aquí lo dice, estos 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, del imperio romano, de la cuarta bestia, de las piernas que representan a Roma, de ahí van a salir 10 naciones, 10 gobiernos, 10 reyes. Y tras ellos, versículo 24, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Escuchen. Esta escritura nos da una pauta para que nosotros no especulemos nunca de quién es el anticristo. Que si fue el Papa, que si fue Mussolini, que si fue Hitler, que si fue Alejandro el Magno, que si fue Nerón, que si fue esto, que etcétera, etcétera, que le dicen chupacabras aquí en México. Todo argumento, cualquier comparación, que si Saddam Hussein, etcétera, etcétera, la Biblia nos dice claramente que hasta que no veamos en el periódico, en la televisión, en las últimas noticias, que se levantan
5 reinos de Europa o 5 naciones, y que hacen una alianza con naciones del Medio Oriente y forman un bloque de 10 naciones, no podemos asegurar quién es el anticristo. Porque la Biblia dice que hasta que no se formen estas últimas 10 naciones que formarán el último bloque de gobierno mundial, nunca el anticristo se podrá conocer, porque de estas 10 naciones surgirá el anticristo, que se le conoce aquí como el cuerno pequeño. Y tras ellos, versículo 24, se levantará otro. Circula ahí en tu Biblia otro con rojo si quieres, porque ese otro es el anticristo, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. A ver, van 10 naciones. El anticristo surge de entre estos 10 naciones y derriba a... ¿Quedan? Si leemos Apocalipsis 7, córrale. No se pueden perder esto. Si no, se nos va el hilo. Esto es precioso. El Espíritu Santo en Apocalipsis 17 está explicando quiénes son las 7 cabezas que estamos estudiando en Apocalipsis 13. Apocalipsis 17, está fácil de encontrarlo. Dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. La interpretación de estas 7 cabezas es doble. Se llaman doble exposición escatológica de una misma profecía. Lo voy a explicar después. O sea, una profecía puede tener 2 significados. Aquí las 7 cabezas representan al mismo tiempo una ciudad que está sentada sobre 7 montes y al mismo tiempo representan 7 reyes o 7 gobernantes. Y vamos a ver esos 7 gobernantes después. Y son 7 reyes. Escuchen, 5 de ellos han caído. O sea, cuando Juan escribió esto, 5 de estos imperios o 5 de estos gobernantes ya habían caído. Uno es, que era Roma. Cuando Juan escribió Apocalipsis, estaba escribiendo bajo el imperio romano. Y el otro aún no ha venido. Esto es el sexto. Y cuando venga es necesario que dure ver el tiempo. La bestia que era y no es también. No oigo. En Daniel tumba 3 reyes. ¿Y quedan? Y la bestia es. Se están dando una atragantada hoy en la noche, pero de aquellas. Hasta Juan Dios se va a aparecer en la noche. Regresamos a Daniel. Vamos a acabar con Daniel. Hasta cuernos vas a ver hoy en la noche. Pesadillas. Muy bien. Entonces dice claramente el versículo 24, Daniel 7, que de aquel reino, el cuarto reino, que es el imperio romano, se levantan 10 reyes. Tras ellos se levanta otro, el cual será diferente. Y aquí el versículo 25 ya comienza a describir claramente quién es este pequeño cuerno que se levanta entre los 10, porque dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso significa 42 meses o 3 años y medio, que es la cantidad del tiempo otorgada, delegada como autoridad por Dios al anticristo en el libro de Apocalipsis. El anticristo solo tiene 3 años y medio, que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo para gobernar y hacer todo lo que él quiera. Y a los 3 años y medio se acabó. Ni un segundo, ni un minuto más, ni uno después, ni uno antes. Vemos el control soberano y total de Dios en todas las cosas que están pasando. Dios permite todos los sucesos y todos los eventos, y la razón por la cual Dios permite estas cosas es otro boleto. Compren la serie Dios y la existencia del mal. Es una serie que vi allá en el sur, se llama Dios y la existencia del mal. Ahí explicamos, creo que son 8 conferencias, claramente el por qué Dios permite la maldad. Y es una explicación profunda de todas estas cosas, pero ese es otro tema. Muy bien. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que la cuarta bestia es Roma. De Roma salen
o del antiguo Imperio Romano salen 10 gobiernos y que involucraban tanto el Medio Oriente como Europa. En la alianza de la estatua se mezcla el barro con el hierro representa el Medio Oriente, el hierro representa Europa, y después de esta fusión o de este amalgamiento, de este tratado internacional que va a haber entre Europa y el Medio Oriente, de ahí va a salir el anticristo. Y eso a la luz del siglo XXI es increíble. Ahorita está el Medio Oriente hirviendo como una olla de grillos. No se paran los problemas en Israel, los ataques de los suicidas, no hay pactos de paz, no hay vistas para otro tratado entre palestinos, no van a aceptar los terrenos que Israel les ha dado, va a seguir el conflicto en Medio Oriente. En la situación en Irak cada vez se agrava más y más y más. Es increíble que ahí precisamente, donde la Biblia hace cientos de años profetizó que iba a ser la Tercera Guerra Mundial, es donde se encuentra el más grande hervidero de grillos del mundo entero. Ahí es la olla donde va a explotar, de acuerdo a la Biblia, la guerra del Armagedón, la Tercera Guerra Mundial. Ahí tendrá lugar el fin de la civilización, y ahí, en Irak, fue donde tuvo su inicio la civilización también. Ahí estaba el jardín del Edén. Preciosa Biblia, qué barbaridad, yo emociono. Porque todas estas verdades y todas estas cosas, ¿verdad? Como dice la Biblia, haciendo pedazos y refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Quién puede arguir contra estas verdades? El que esté buscando evidencias están delante de tus ojos. Lo que necesitas es buscarlas nada más. Como decía este ateo en su libro, cuando me enfrenté con un cristiano y le dije, oye, tu Dios, a ver que la Biblia que son puros choros, que son puras mentiras, ¿no es cierto? Y le contestó el cristiano, es que no has buscado. Ponte a buscar. Si realmente crees que no existe Dios, ponte a buscar las evidencias de que sí existe. Porque eso es lo que se llama una persona honesta intelectualmente. Una persona honesta intelectualmente dice, no existe Dios, y concluyo que no existe Dios. ¿Y dónde lo buscaste? Por mi pueblo. ¿Sabes una cosa? Si alguien viene y me dice, no existe Dios, lo primero que le pregunto, ¿dónde lo buscaste? Pues, ¿dónde lo buscaste? Pues me dijo el maestro, y el maestro de mi escuela le dijo al maestro, y el maestro le dijo, ay, por eso eres ateo, de conveniencia, o de oídas. Es que si existiera Dios no habría tanto sufrimiento. Tú tienes un problema intelectual que te impide racionalmente entender que por un problema de sufrimiento no existe Dios. ¿No crees que sería más honesto mejor preguntar, Padre, si existes, oh Dios, si existes, explícame por qué existe el sufrimiento, y no concluir que porque no puedes explicar el sufrimiento, concluir que no existe Dios? Eso es una deshonestidad intelectual y filosófica. Y esto me encanta demostrárselos a los estudiantes a nivel universitario. Ellos más que nunca deben de ser honestos para buscar evidencias. Busca, dice la Biblia, y encontrarás. Toca y se te abrirá. ¿Por qué? Porque al que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. Pero si concluyes equivocadamente por tu soberbia y llegas a una conclusión en la que ni siquiera te has molestado en buscar ni en escudriñar, eres una persona deshonesta intelectualmente. Y eso no se vale para poder clasificarnos como seres humanos. Dios nos dio esta materia gris para que la usásemos, para que la desarrollásemos, para que inquiriésemos, para que investiguemos, para que podamos escudriñar y para que podamos profundizar en todas las áreas de la vida hasta donde querramos llegar, porque es ilimitada la capacidad pensante que Dios nos dio, ilimitada. No nos imaginemos cuánto podemos desarrollar lo que tenemos aquí en la tatema. Y finalmente, regresamos a Apocalipsis y dice la Biblia que esta bestia, que era semejante a un leopardo, oso y león, el dragón, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Esta frase nos revela, para terminar, el origen de la capacidad, de la autoridad, de la sabiduría y de la inteligencia sobrenatural que el anticristo recibirá. Detrás de este hombre se encuentra ni más ni menos que el rey de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, el dragón, la serpiente antigua llamada Satanás.
La Biblia nos muestra que detrás de muchos hombres que ya ahorita están en el escenario mundial y están haciendo milagros, y aparecen cosas y desaparecen cosas, y hacen que se doblen cucharitas, y hacen que se paren los relojes, ovnis, fenómenos que suceden, que aparezcan imágenes de personas en puertas o de vírgenes, que a una estatua le comience a salir sangre, que una persona tenga estigmas de sangre aquí grabados y que no sepa nadie científicamente cómo los puede tener. Tantas cosas que están estudiando dentro del terreno de la parapsicología, la Biblia nos revela que detrás de muchos poderes y de muchos actos sobrenaturales no se encuentra Dios, sino que hay otro poder que imita el poder de Dios y que solo sus hijos y sus hijas, con la capacidad que se llama en la Biblia el discernimiento espiritual, seremos capaces de decir, ese milagro no es verdadero, detrás de esto se encuentra Satanás. Una vez me preguntaron en la Universidad de Villahermosa, oiga, los ovnis, usted no puede negar, así me dijeron, no, usted no puede negar que hay fotos y videos de los ovnis. Yo no niego nada, les dije. Claro que hay fotos y videos, pero para los cristianos no son ovnis, son ovis. ¿Qué quiere usted decir? Me preguntó un maestro. Son objetos voladores identificados. Ah, ¿sí? ¿Y quiénes están detrás de ellos? Los venusinos, los marcianos. Y les dije, los príncipes y las potestades de Satanás. Sabemos que detrás de todas esas cosas se esconden mentiras y prodigios y maravillas mentirosas, como dice segunda de Tesalonicenses 2, del 4 al 7. Cuando venga Satanás, vendrá con maravillas, milagros y prodigios, pero mentirosos. De ahí el peligro de a todo lo sobrenatural llamarle es Dios detrás. Cuando Moisés llegó al faraón de Egipto, agarró Moisés y aventó su vara y se convirtió en una serpiente. Y los hechiceros del faraón imitaron el mismo milagro, aventaron sus varas y también se convirtieron en culebras. Nada más que la de Moisés se comió a las demás. Pero ¿qué nos enseña este fenómeno? Que tanto Satanás puede materializar la energía. Satanás puede hacer que este púlpito ahorita se comience a elevar. Satanás puede levitar a una persona. Satanás puede hacer que esta cosa se mueva, que se abra la llave de agua de tu casa, que se prenda tu televisor, que oigas ruidos de cadenas arriba. Puede entrar en una persona a través de sus espíritus y cambiar la personalidad de la persona, cambiarle la voz a la persona, así que la persona se retuerza como víbora en el suelo. Puede hacer miles de cosas que nadie se explica, ni aunque les eches agua bendita. En la televisión los pasan, no son fenómenos psíquicos, son problemas de esquizofrenia, son problemas de manía depresiva, los clasifican como enfermedades mentales. La Biblia dice que se encuentra detrás de todo lo que nos rodea un poder que se llama el misterio de la iniquidad, que ya está en acción. Y detrás de él se encuentra Satanás. En la tentación de Jesús, recuerdan de Mateo 4, 8 al 9, el diablo le dijo a Cristo, te ofrezco todos los reinos del mundo y la gloria de ellos a cambio de que te hinques y me adoras. Cristo le dijo, Satanás, aléjate de mí, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Sin embargo, lo que Cristo rechazó, el anticristo lo aceptará. Y recibirá de Satanás el poder y la gloria y todo lo que pertenece al mundo, lo que Cristo rechazó miles de años de anticipación. Pero la bestia aceptará esta proposición del dragón y va a recibir a cambio, aquí lo dice en Apocalipsis 13:2, su poder de la bestia. Es decir, va a recibir el anticristo la capacidad energetizante. Satanás lo va a energetizar. Y eso es lo que va a recibir, es lo que significa la palabra poder, o la capacidad dinámica del anticristo. Se encontrará Satanás detrás de él. En segundo lugar, Satanás le va a dar su trono, o sea, el dominio de ejercer poder sobre todas las naciones. Y de por sí que ya la Biblia explica que todas las naciones tienen un velo. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo.
Entonces Satanás ejercerá un poder, nadie lo entiende. ¿Qué es el que ejerció Hitler? Dicen los historiadores que Hitler se paraba y tenía una mirada con su bigotito y todo, ¿verdad? Como se peinaba, y cuando él hablaba, la gente quedaba como hipnotizada, pero quedaba como atrapada, porque en ese momento nadie lo puede físicamente o empíricamente describir, pero espiritualmente eran millones de demonios los que salían de Hitler y hacían que capturara las mentes de 85 millones de alemanes. ¿Cómo podían escuchar a ese hombre y quedarse así paralizados? Dicen sus más cercanos colaboradores en sus biografías que estaban cerca de Hitler y se le quedaban mirando, y cuando los miraba Hitler se sentían que se desmayaban. Que era una cosa magnética, diabólica, tan poderosa de este hombre, que energetizaba a la gente y la convenció que iba a durar 1000 años el Tercer Reich. Imagínate, si yo escucho ahorita una persona que dice, un gobernante, les prometo 1000 años, oye, ¿de cuál fumó? ¿Quién le va a creer? Sin embargo, 85 millones, y no estoy hablando de indígenas, estoy hablando de licenciados, abogados, físicos, matemáticos, astrofísicos, 85 alemanes preparados, profesionistas, que creyeron el magnetismo diabólico de este hombre. Y si ya sucedió hace más de 50 años, ¿por qué nos sorprendemos que este fenómeno se va a volver a repetir en la historia? En Roma, ¿qué hicieron los césares? Hínquense que soy Dios, y la gente se inclinaba y creían que eran dioses. En el Japón, hasta el último emperador, todo el mundo creía que el emperador es Dios. ¿Por qué nos sorprendemos? Y finalmente, Él le dará grande autoridad. Dice Apocalipsis 13:2. O sea, el poder de controlar las masas. Repito, como lo hizo Hitler. Y otros líderes políticos. ¿No han ustedes hablar del líder Charles Manson en California? Que trae una suástica que en 1900, fue en los 60, cuando mató a Sharon Tate, la esposa de un gran director de cine que se llama Roman Polanski, que hizo la película El bebé de Rosemary, y otras películas así diabólicas. Bueno, su esposa estaba embarazada, llegó Charles Manson y tenía su grupo como 3 o 4 o 5 o 6 muchachas, y todas hipnotizadas, con todas tenía relaciones sexuales, todas le rendían culto y todas le obedecían, y nadie entendía por qué, cómo podían aceptar que un hombre estuviera con todas esas. Aquí acabamos de tener otro fenómeno en México, ¿verdad? De esta persona que llevó a todas esas chamaquitas y que lo encerraron en Brasil, y todas con él, hijos con todas. ¿Por qué no le decían, oye, te metes conmigo? ¿Por qué? Yo demando que sea fiel, somos celosas como mujeres. ¿Cómo pueden aceptar 4 o 5 mujeres tener el mismo amante? Vivir en el mismo cuarto y viajar con la misma persona. Poderes satánicos. Energía que nadie puede comprender, que controlan a las mujeres. Un hombre puede, como Charles Manson, como esta persona que les hablo, como David Koresh, como Jim Jones, que se llevó a 1 millón a la Guyana y les dijo que él era Dios y que rompían la Biblia, y a todos los acabó haciendo que cometieran suicidio en 1978. Tenemos la historia y el ejemplo de grandes personas que han cautivado, se han apoderado de las mentes y las han doblegado y las han obligado a hacer lo que ellos quieren. El anticristo lo hará a nivel mundial. Y los únicos que podrán evadir este poder satánico serán aquellos que le entraron y le entregaron su vida al Hijo de Dios. Jesús dijo, el día que tú conozcas la verdad te hará libre. Y en esta noche muchos de ustedes, y también a través de la televisión, están siendo libres por conocer la verdad. Estás escuchando cosas que nunca te imaginaste que existieran, pero que existen en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si tú invitas a Cristo en este momento a tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, tú serás libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Libre de las mentiras. Libre de los falsos milagros. Libre de los engaños que están cegando al mundo entero. Porque solo Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Oremos. Señor, en esta noche te damos gracias por nuestra libertad, que a tu Hijo Jesucristo le costó su vida en una cruz. Con la sangre preciosa que Él derramó en el Calvario, pagó el precio de nuestra libertad. Y ahora, Señor, no tenemos por qué ser engañados una vez más.
Ahora no tenemos por qué creer todas las cosas que suceden como fenómenos paranormales alrededor nuestro. Ahora sabemos en quién hemos creído. ¿Y qué otro líder en la historia como Jesús? Manso y humilde de corazón. ¿Qué otro líder en la historia dio su vida por sus seguidores? ¿Qué otro líder pudo desde la cruz decirle a sus enemigos, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen? ¿Qué otro líder en la historia ha declarado verdades absolutas diciendo que Él era la verdad, el camino y la vida? Que Él era la resurrección y la vida. Pero no solamente lo dijo, sino que de forma asombrosa y sobrenatural lo cumplió. Al haber vencido la tumba a los 3 días y haberse levantado de entre los muertos y habernos dicho, ahora yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Ningún arma forjada contra ustedes prosperará. Ningún enemigo te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estoy con ustedes. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús, el Alfa y el Omega, el pan que descendió del cielo, el principio y el final. Yo soy Jesús, la luz del mundo, el agua de vida, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús, te adoramos en esta noche. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Gracias por haber vencido a nuestro enemigo y al enemigo de tu Padre, a Satanás, con tu muerte en la cruz. Gracias porque lo exhibiste públicamente en la cruz, como un mentiroso, como un engañador. Y ahora pides que nosotros proclamemos este mensaje de libertad a toda la humanidad, para que la humanidad pueda entender y creer que tú eres verdaderamente el que vino del Padre, que todas las cosas te las entregó tu Padre a ti, y que así como tu Padre te envió, tú ahora nos envías a nosotros a vivir para ti y ya no para nosotros mismos. Este Jesús resucitado y entronizado al lado del trono de Dios en este momento te pide en esta noche, ahorita que tú lo estás viendo a través de la televisión, que le entregues tu vida.